Pení la tenemos. Pero hay luego el periodismo, vaso es verdad que hay otros. semilleno. Es cierto. Nosotros lo vemos semivacío. Es verdad. Bueno, me da el pie para esta columna lo que charlaron, por supuesto, ayer ustedes sobre periodismo y sobre política. Vos y Cintia García, ustedes era para referirme a ustedes dos. Y dijeron un montón de cosas muy piolas, muchas las conversamos muchísimas veces, pero me parece que, y a raíz también del mensaje que leyó recién Lautaro sobre Navarro y Murano, atribuyéndoles operaciones, ¿no?, en la interna y demás. Lo que conversaron ustedes con esa serenidad y esa honestidad intelectual ayer, hasta puede ayudar a desdramatizar eso que incomoda, que molesta o que duele a una parte importante de la militancia. Entonces, me gustaría que partamos de una consideración que efectivamente compartimos todos, y es que el periodismo nace como militante. Es algo que dijo Cintia García ayer por el 7 de junio, que fue justamente la primera vez que salió La Gaceta de Buenos Aires, ese periódico que imaginó Mariano Moreno como una herramienta de divulgación de los actos de la primera Junta de Gobierno Patrio. Entonces, obviamente, era una especie de boletín oficial, pero pensado para cuidar políticamente al primer gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y seguimos así a pesar de la modernización que obró durante todo el siglo XX, porque es fácil decir que durante el siglo XIX el periodismo fue predominantemente faccioso, y que a pesar de que a fines del siglo XIX se funda La Nación, La Nación también era faccioso porque hasta en su lema dice tribuna de doctrina, y era una forma de explicar el país. Claro. Pero por un lado quería hacer un paréntesis, porque nosotros los argentinos nos miramos siempre el ombligo y suponemos que el Día del Periodista es el 7 de junio y en el resto del mundo se celebra el 8 de septiembre. Mira. Que es en homenaje a Julius Fusic por su reportaje Al pie del patíbulo. Julius Fusic era militante del Partido Comunista, fue obviamente un prisionero en un campo de concentración en Berlín, y lo terminaron mandando a la horca los nazis en el 43, el 8 de septiembre del 43. Pero su reportaje Al pie del patíbulo fue publicado de forma póstuma por su esposa, en base a recortes de papel sobre los que él escribió en su celda en el campo de concentración, y eran los papeles que le pasaba un guardia de aquel campo de concentración, Kolinsky se llamaba, que no era precisamente un buen tipo, sino que en definitiva quería seguir sacando la información para seguir capturando gente. Pero él, en esa prisión, en ese momento de tortura, de golpes y al borde de la muerte, llegó a escribir en pedazos de papel higiénico, pedazos de diario, papeles que le pasaba a ese guardia, un testimonio sobre cómo eran sus días en esa prisión, en ese campo de concentración, y por eso se recuerda, en homenaje a su obra y a su vida, el Día del Periodista, el 8 de septiembre, a nivel mundial. Y nos da pie también para decir que justamente se celebra el Día del Periodista en homenaje a un militante del Partido Comunista que ejerció el periodismo, ¿no? ¿El nombre de vuelta? Julius Fusic. Y Reportaje al pie del patíbulo era un libro que se leía mucho acá en los 60 y los 70 en la militancia. A mí me suena mucho el título, pero no el nombre del sitio. Es muy, no sabía de qué se trataba. Es muy interesante. Y lo de reportaje es el uso de la palabra como crónica, o sea, no es que no es una entrevista. No es una entrevista, claro, sino que es... son las notas suyas, lo que él escribe. Como si fueran las aguas fuertes. Sí, imagínense que escribían pedacitos sucios de diario y de papel higiénico en una celda, con un lápiz. Yo creo que apenas sería legible, nunca vi siquiera una foto de, no sé si la hay, de los retazos de papel en los que él escribió, pero son textos cortitos, compilados en un libro que debe ser más o menos de esta anchura o esta altura. Y es conmovedor, por supuesto, habla de su resistencia, el tipo no se quiebra en ningún momento, y hay frases que han quedado como si fuesen aforismos respecto de la alegría con la que él luchó y con la que él resistió, incluso en ese momento donde estaban
llevándolo a la muerte, llevándolo al cadalso, básicamente. Pero bueno, digo, Mariano Moreno y Julius Fussig, dos personas que ejercieron el periodismo, pero dos personas que fueron militantes, ¿no? De ideas políticas, de proyectos políticos. Ahora, reconociendo eso, que incluso ayer conversaban vos y Cintia, también está bien conceder que evidentemente hay tantos periodismos o tantas perspectivas para el ejercicio del periodismo como proyectos militantes o proyectos políticos. Con lo cual ahí empezás, o por lo menos a mí me permitió al escucharlos a ustedes, empezar a pensar que es hora también de desdramatizar. Vos incluso lo sugeriste, Barra, cuando mencionaste que por ahí peronistas más viejos dicen, bueno, el peronismo es así, con sus internas, sus quilombos, sus peleas, y después o se ordena o no, pero es así. Es parte del... Funciona así. Sí, funciona así. Y en ese sentido a mí me parecía que estaría bien que nosotros, incluso asumiéndonos como lo que somos más allá de la función que cumplimos a la hora de comunicar, pusiéramos sobre la mesa quiénes son los actores que están dentro del peronismo perfilándose como referentes o líderes o eventuales conductores de la fuerza política. Porque Cintia en algún momento dijo que lo que ella observaba en Murano particularmente, pero en un sector importante de los periodistas militantes o los periodistas identificados con el kirchnerismo, era que discutían la conducción de Cristina Kirchner. Claro. ¿No? Y tal vez no esté mal para un sector discutir eso. Y en todo caso hay que ver quiénes son los otros que están. Si miden, si no miden, si pesan, si no pesan, si tallan, si tienen legitimidad para hacerlo o no. Pero forma parte de la deliberación política y del quilombo de una interna. Y que si la vamos a desdramatizar hay que asumirla también con honestidad en ese sentido. Y a mí se me ocurría, haciendo un breve repaso anoche incluso, decía, bueno, pero ¿quiénes son? Está Cristina Kirchner, que obviamente lidera un espacio importantísimo, aunque yo vengo diciendo que ya no conduce al conjunto o conduce cada vez a un sector más pequeño dentro del peronismo, pero es indiscutible que ella es la principal referencia del peronismo en Argentina. Sí, bueno, pues de Cristina sí hay que decir que es un prócer que está vivo y que es el cuadro más brillante y que es la peronista con más derechos a hablar y a decir y a hacer lo que se le cante el culo. Totalmente. De eso no se puede discutir. Y ustedes corríjanme. Sí podemos discutir, ay, esto no me gusta, lo que hace, no sé qué, eso sí. Sí. Después su lugar me parece que es difícil de discutir, ¿no? Es medio imposible de discutir. ¿Qué vas a bajar a Cristina y vas a subir a otra? No, por eso. Ustedes corríjanme, o en todo caso, agreguen o quiten a la lista que voy a hacer, que es súper corta, y también la voy a problematizar, esa lista, de dirigentes que aparecen como legitimados para hablar para algunos sectores del peronismo. Sí. ¿Sí? Sí. Está Vamos, Cristina Kirchner, lista, lugar Marce, indiscutido. ¿cómo te gusta hacer listas? Va a ser cortita, Marce. Cristina. bueno. Sí. Axel Kicillof, Axel. gobernador de la provincia de Buenos Aires, Sí. y para muchos dentro del kirchnerismo, número puesto para ser presidenciable eventualmente, Sí. ¿no? Juan Grabois. Sí. A Juan Grabois incluso quienes lo siguen y quienes reivindican su figura y defienden la construcción política que ha hecho en los últimos años, ya lo postulan como candidato a diputado para el año que viene e imaginan que igual que Milei puede ser diputado en el 25 y luego candidato a presidente como Milei fue diputado en el 21 y luego candidato a presidente en el 23. Ok. Y digo o elijo esta forma de presentarlo porque en su momento se autopercibió Grabois como el alter ego de Milei. Hasta ha permitido debatir con él, se ha permitido él debatir con Milei. Sí. Y el otro, que acá hemos criticado y mucho, pero que aparece con una voz resonante, rimbombante, o que por lo menos opera en determinados lugares como una caja de resonancia, es Guillermo Moreno. Y ojo, voy a hacer una aclaración, no estoy poniendo a ninguno de esa lista a la altura de Cristina, estoy diciendo quiénes son los que están hablando y pretenden representar algo en el peronismo, en el kirchnerismo, en el campo popular, como elegían decir ustedes ayer en la entrevista con Cintia. Hay una diferencia entre uno de esos y el resto, que uno en este momento tiene un cargo de gestión, ¿no? Por supuesto. Esa diferencia fundamental. No, por eso al no momento pongo... de poder hablar, hay que hablar. No los pongo a la altura entre sí a ninguno, porque incluso
opera la subjetividad. Claro. Y entonces alguno de una tribu me va a decir, no, pero Axel, aunque sea gobernador, tal cosa. O alguno va a decir, Moreno habla solamente en la tele y en la radio, y pum. No, lo que yo que el que no tiene en este momento la responsabilidad de gobernar, por ahí puede tener más facilidad para comunicar lo que realmente en ese momento está viendo. Sí, sí, no. Está bien, absolutamente. pero es estoy él. de acuerdo. O sea, podría haber 20 Grabois. Pero por eso yo no Grabois. encuentro muchos más. Les pregunto a ustedes, les traslado la inquietud a ustedes y a los oyentes. ¿Encuentran quién? algunos más para meter en una lista así? Depende que tomemos. Encima- Quizás No, algún peronista de acá hay la como- provincia. Bien. Eso es lo que yo quiero problematizar, porque encima son... Bueno, Cristina nació en La Plata, tiene residencia también en Santa Cruz, pero la verdad es que estamos hablando de 4 personas del área metropolitana. Sí. No, lo que pasa es que también estamos hablando de gente que tiene visibilidad mediática. Totalmente. No peso. Sí. Pero está bien que observemos que hay un problema también ahí donde las 4 figuras que estoy Porque acá compartiendo no aparece Máximo Kirchner. ¿No? no lo Porque, puse yo, claro, pero no lo pusiste. por ahí alguno puede decir Pero que tiene que estar ahí. Tendría que estar, pero lo que pasa es que aparece poco. Aparece muchísimo menos que Grabois, muchísimo menos que Moreno, ¿no? Sí, bueno, supongamos o Entonces, pongamos es por el nombre de aparición, Máximo sí, es que Kirchner. estamos hablando Ni de siquiera gente tiene que... redes sociales, Máximo Kirchner. O sea, Claro. Sí, no tiene pero redes. no, yo no los estoy eligiendo por, digamos, cuando yo pensé quiénes son los que construyen referencia o pretenden representar algo, lo hice pensando no solamente en su aparición en medios o en redes, sino en los que o han declarado ellos mismos o sus entornos una apetencia sobre algo más, o tienen la legitimidad para que alguien les pida que lo encarnen, como puede ser el caso de Cristina Kirchner, que no está diciendo Claro. que va a ser candidata a nada, y sin embargo hay una parte importante que seguramente le pediría otra vez que fuese candidata a algo. Sí. Eh, Bueno, entonces, no sé. no, pero está bien. está ocurriendo. Yarlora. Bueno, yo decía, Por- ¿por qué Yarlora son puede ser todos un porteños tipo- los que se me ocurren? Pero cuestionándome a mí mismo, ¿eh? ¿Cristina califica como porteña? Porque tiene domicilio en el Calafate. Porteños o No, dije que- 4 personas del área Sí, está bien, metropolitana. Ambas. Dije 4 Pero, personas del área y- metropolitana, está sí. Pero ella vota en el sur, Por eso aclaré que tiene residencia en Santa Cruz, está bien. pero nació en La Plata. Sí, sí, sí. Y de hecho el poder del kirchnerismo centralmente, o digamos, la influencia sobre el sistema político del kirchnerismo es por lo que ha construido en el conurbano bonaerense. Pero es verdad que, fíjense, el problema del peronismo que no tiene líderes territoriales fuertes con capacidad de incidencia pública en el interior o en otras provincias que no sean la de Buenos Aires, ¿no? No, porque en algún momento estaban los Gioja, estaban los Rodríguez Sá, estaban el cordobés de la Sota. Claro. Todo eso no hay más. Y porque, por ejemplo, vos ¿no? tenés gobernadores El que... Chaco, el Coque del Chaco. Coqui Capitanich perdió las elecciones el año pasado. Salteño, ¿cómo se llama el salteño? Menem, bueno, acá Gustavo Urtubey. Sanz. No, Urtubey. Urtubey está medio ido de viaje, Gildo Infran nunca lo desaparecido. escuché En que algún quiera. momento que Gildo. quiera. Gildo Pero- Infran me parece que sabe que no tiene chances de construir algo a nivel Creo que nacional es el por de la los condena gobernadores es el que más condenado Está mediáticamente. hecho pelota, Sí. le hicieron mierda. A pobre. Capitanich lo hundieron el año pasado. Sí, claro. Entonces, por ahí el que aparece asomando un poco la cabeza es Ricardo Quintela, pero pertenece a una provincia cuyana, alejada del área metropolitana, donde cuando aparece es tildado automáticamente de kirchnerismo, y eso es para construir algo a nivel nacional mancha venenosa, dicen algunos. Bueno, le pasa en definitiva con menos referencia pública y menos poder de fuego, porque su provincia no es tan pródiga como la de Buenos Aires, le pasa que sufre el estigma del kirchnerismo mucho más que otros que igual se la pueden bancar a esa etiqueta porque tienen otras cosas que mostrar, De ¿no? esos 4 que nombraste, 3 podríamos calificarlos de kirchneristas. Hoy. Claro, Moreno no. Bueno. O Moreno reivindica una forma del kirchnerismo Sí. prescindiendo de Cristina y lo que fue el Y de kirchnerismo Axel, desde que gobernó y de Cristina. Axel sobre todo. Moreno. Claro, sí, Moreno, lo hemos dicho, tiene un encono personal ya, más que político con Kicillof. Pero
insisto, aunque yo no esté de acuerdo con Moreno, Moreno aparece en esa lista de nombres de lo que discuten algo. Él dice en términos doctrinarios sobre el peronismo y tiene derecho, y nosotros no somos nadie para decir que no puede estar en ese lugar. Ayer hizo un acto impresionante Moreno presentando el plan de gobierno. Y mucha gente, mucha gente. Entonces, si tenés a esos actores que disputan algo, que construyen algo, y tenés periodistas, y concedemos que una parte importante del ejercicio periodístico se basa en la divulgación y disputa de ideas. De hecho, hasta Marx decía que el periodismo era la crítica pública por excelencia. Y eso en definitiva no es otra cosa que una forma de construir poder. Por ahí deberíamos desenfadarnos un poco entre todos nosotros, más allá de que lo que diga alguien, mengano, fulano, sultano, hiera la susceptibilidad de algunos de nosotros, y por más que lo que digamos nosotros hiera la susceptibilidad de esos que nosotros decimos que nos hieren también. Está bien. En un punto estamos todos empatados. Parda la mejor, digamos, qué sé yo. Pero me resonaba también anoche cuando pensaba qué charlar con ustedes hoy, la imputación que le hizo, no me acuerdo qué dirigente político, a un periodista de Clarín allá por la década del 90 respecto de que el diario Clarín atacaba como partido político, pero se defendía como empresa periodística o con la libertad de prensa. Y me preguntaba si acaso nosotros muchas veces nos confundimos. Radical, no importa. Probablemente quien lo haya hecho... Uno de esos, sí. Ok, probablemente quien lo haya dicho sea cuestionado por nosotros por las cosas que haya hecho. No importa, no. Pero me parece que la foto esa o la declaración esa debería ser un espejo en el cual nosotros permitamos mirarnos, nos demos la chance de mirarnos para no cometer aquellos errores que, en todo caso, Jaroslavski le imputaba a Clarín. ¿Por qué? Porque tal vez estos enojos que nosotros expresamos muchas veces tienen que ver con que abordamos la discusión o narramos los hechos políticos bajo registros periodísticos con una postura militante, y después no sabemos cómo recular o reordenarnos para no hacernos daño. Esto no es que nosotros seamos tontos o seamos malos, ni los otros tampoco, sino que es difícil dirimir una interna política en un medio de comunicación, y es lo que pasa tanto para el kirchnerismo o el peronismo como para las otras fuerzas políticas. Hasta los libertarios están dirimiendo sus internas en los medios de comunicación, ni que hablar Juntos por el Cambio o lo que queda de él. Entonces, yo tengo la sensación de que todo eso siempre desordena cuando la discusión es mediática. Sí. Es más, muchas veces desordena cuando los dirigentes quieren ordenar de manera pública también la discusión. Entonces salen y mandan una carta o hacen un acto y exponen los quilombos de la interna ahí, en lugar de hacerlos en un ámbito de militancia. Pero creo yo. Te corrijo un centímetro nada más de lo que acabas de decir. En los últimos 10, 15 años se agudizó mucho un problema que, por supuesto, que no era nuevo. Y es que muchos dirigentes políticos perdieron el coraje o se sintieron mucho más cómodos hablando de política en las sombras, hablando en off, básicamente, para que tal o cual periodista explicara su punto de vista. Y eso fue una manera de cuidarse o de preservarse a sí mismos, en el caso de los políticos, y una forma de asumir una exposición mayor por parte de los periodistas, jugarse políticamente sin garantías, sin protecciones, e incluso quedando sometidos al eventual escarnio no solamente de los políticos, sino también de los militantes o de la audiencia misma. Muchos periodistas terminaron pagando un costo mucho más alto que los dirigentes políticos que operaban a través de esos periodistas. Sí. Porque, y perdón, pero lo voy a decir así, hay muchos dirigentes políticos cagones que no se animaron a decir en on lo que decían en off. Sí. No solamente, de nuevo, en el peronismo, sino en todas las fuerzas políticas. Se sintieron más cómodos, más protegidos, haciendo hablar a los periodistas, a los amigos panelistas o
adornando también a aquel que lo podía hacer, a conductores y periodistas, para que dijeran determinadas cosas sobre las ideas políticas en danza, y de esa forma el periodismo además se fue achatando. La política se empobreció y el periodismo mucho más. Yo había traído... Hablábamos también ayer con Cintia de la falta de ámbitos de reunión, de ámbitos de discusión entre periodistas. Que está bien que no sea lo mismo, pero sí es importante también esta cuestión del oficio, de la palabra pública y de cómo nos llevamos, cómo nos ordenamos, para dónde vamos, si hay que hacer alguna crítica, si estamos pensando en algo, si estamos pensando que hay que hacer algo o hay que dejar de hacer algo, y no tenemos dónde... No funciona así. No hay reuniones de periodistas. ¿Vos tenés reuniones de periodistas? No, te voy a decir lo siguiente, que justamente lo que se está perdiendo ya desde hace muchos años, y la pandemia lo profundizó muchísimo, fue el ámbito de la redacción, claro, donde los periodistas aprendíamos a ser periodistas y a hacer periodismo. Entonces, la verdad es que pertenecemos, Lautaro y yo, a una generación de periodistas que se han formado sin integrar redacciones. Claro. Algunos, por supuesto, todavía hay redacciones, yo integro una, pero digo, armamos una acá en La Patriada, sin ir más lejos. Todavía hay redacciones, pero son cada vez menos, porque abunda el laburo freelance, el laburo de colaboraciones externas, sin pertenecer estrictamente al staff de la redacción, sin compartir un ámbito de trabajo. Eso hace que todos nos volvamos un poquito librepensadores. El multiempleo. Ni hablar del pluriempleo, sí, ni hablar de eso. Lo mandás la nota de tu casa, ¿no? Exacto, pero en todo caso solo conversás con tu editor, que te dice, bueno, Claro, voy a cambiarte esto, voy a corregirte esto, voy a titular así o asá, o te manda o te pide una nota así o asá, pero lo que perdés es el contacto con el otro, donde en todo caso hay un otro que siempre puede llegar a tener otra experiencia o a saber más que vos y te dice, che, vas a consultar o vas a escribir sobre esto, no te olvides de llamar a tal, no te olvides de consultar la estadística tal, anda a buscar a tal. Y eso se pierde de a poco, claro, y todos trabajamos cada vez más solos. Y es un problema. Y es algo que se puede extender al resto de las cosas cuando hablamos de la organización Obvio. sindical, en las fábricas, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente. Sí. Y además los sindicatos de prensa, por ejemplo, el que más referencia pública tiene en la actualidad es CIPREVA, pero los sindicatos de prensa han perdido muchísimo peso, las empresas periodísticas han prevalecido y han conspirado contra la organización gremial de los periodistas, sobre todo, más que las empresas periodísticas en la actualidad, las grandes plataformas, ¿no? O sea, ya no es Manieto solamente el enemigo de la organización gremial de los trabajadores de prensa, que lo fue o que lo es o lo seguirá siendo, sino que Twitter, Facebook, YouTube son plataformas que te convierten en un tipito que habla o una tipita que habla por la tuya en tu casa, en un rincón o donde sea, sí, y se convierte en comunicador, divulgador, periodista, como quieran percibirse cada uno de ustedes. Y lo cierto es que eso también conspira contra una forma de ejercer el oficio, una manera de entender y leer la política y de construir colectivamente una narrativa, ¿no? Y llevándolo más allá, todo lo que tiene redes sociales se nutre del trabajo periodístico, pero sí, sin pagarlo. Claro, te hace producir contenido gratis. Sí. Hay que hacer así. Sí, les voy a leer nada más. Ver los libros. Sí, había traído. Estos son de Walsh, obviamente. Caso Satanowski y Quién mató a Rosendo, por frases que hemos dicho muchas veces de Walsh que están en estos libros. A mí me gusta mucho siempre la referencia que hace en el prólogo del 73 a el libro, cuando se vuelve a publicar ya bajo el gobierno peronista de Cámpora, hace una referencia a cómo los servicios de inteligencia, el periodismo y la política trabajan de forma conjunta para hacer mierda al país. Lo dice de una forma mucho más elegante Walsh. ¿Lo dice así? No, lo dice así, pero es muy lindo como lo dice. Vayan a leerlo, búsquenlo, está en internet de última. Pero les traje esto que son frases o aforismos de un periodista vienés que se llamó Karl Kraus, que nació también
entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, no me acuerdo bien la fecha, pero también fue víctima del régimen nazi, del ascenso nazi, en 1933, 10 años antes que Julius Fuchs, y era un tipo que estaba en contra del periodismo. Él era el editor de un periódico que se llamó La Antorcha, en una época de decadencia de aquella Austria que era fastuosa, lujosa, ordenadita y limpia, pero que se estaba yendo al tacho. Y este libro se llama Contra los periodistas y otros contras, y tiene algunas frases que por lo menos nos hacen retomar la humildad a los que ejercemos el periodismo. Por ejemplo, los cuchillos dicen, sin nosotros no habría jamón. Los periodistas dicen, sin nosotros no habría cultura. Los gusanos dicen, sin nosotros no habría cadáver. O sea, básicamente los acusa de matar o de hacer mierda las cosas. No tener una idea y poder expresarla, eso hace al periodista. Pero este señor era Pero periodista. era periodista, eso. Sí. Es como Milei hablando de la casta No, diciendo repetí presidente, la más o última, menos. que es buenísimo, buenísimo. No tener idea, o no tener una idea y poder expresarla, eso hace al periodista. Maldad. Los periodistas escriben porque no tienen nada que decir y tienen algo que decir porque escriben. Bueno, son Bueno, es la aforismos en misma- contra del periodismo. Es la Sí. misma idea del cuchillo y el jamón. Y... Cuando yo estoy medio perdido, vuelvo a estos aforismos para recordar que somos simples laburantes, nos tocó desempeñarnos en este oficio y hay que tratar de hacerlo lo mejor posible y con la mayor honestidad todo el tiempo y blanqueando desde donde hablas, pero sin perder el brillo, porque también a mí me pasa eso. A veces siento que justamente en aras de decir las cosas con franqueza, terminamos haciendo productos que no son ni tan atractivos ni tan serios. Eso me preocupó siempre. Siempre me percibí como militante, pero siempre me preocupé porque a veces las cosas no me salen tan bonitas como creo que deberían salirme para atraer a más audiencia y discutir con mucho más volumen las ideas que quiero poner en discusión. Eso me parece que debe preocuparle al periodismo. Y con esto cierro porque dije hace una semana una frase que no es mía, sino del guionista de Game of Thrones, y esto aplica tanto para el ejercicio periodístico como para la discusión de la conducción en política. Y es, el amor es la muerte del deber y el deber es la muerte del amor. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas cosas que no nos animamos a discutir por amor, pero a veces hay que hacer lo que hay que hacer. Gracias, Dipi. Excelente la columna. No van a aplaudir, hijo de puta. Se conmovió, no, estoy Vamos para... Gracias, Dipi. Vamos a escuchar una música. Dale.